Dermatología para médicos generales y espero que esto para ustedes sea de mucha utilidad. Voy a usar algunas de las diapositivas que usé en esa clase y la idea es que sepamos identificar las lesiones y cuándo remitirlas o cuándo quedarnos tranquilos, porque en la piel hay muchas cosas que pueden simular. Entonces, si les parece bien, voy a compartirles mi pantalla y empezamos hablando del carcinoma vasocelular. ¿Están de acuerdo? Si tienen preguntas, porfa me cuentan. Me cuentan al final de cada una de las charlas. Entonces, no sé si ahí están viendo. Sí, señora, ya lo estamos viendo, Doc. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar del carcinoma vasocelular. Mi nombre es Alejandra Toquica, yo soy médica egresada de la Universidad Javeriana, soy dermatóloga de la FUCS, del Hospital de San José, y en este momento estoy terminando mi fellow en dermatología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. El carcinoma vasocelular es un tumor maligno que se origina en las células del epitelio y del folículo piloso. Es un tumor que tiene un crecimiento lento, más o menos se considera que el carcinoma vasocelular crece 2 milímetros cada 6 meses. Tiene un bajo potencial metastásico. Los casos que se encuentran reportados de metástasis dan para un 0.028% y es un tumor que aparece en los sitios donde tenemos epitelio sin presentarse en las mucosas. Es el cáncer de piel más frecuente, como les estaba diciendo, en Australia, que es el país donde hay mayor incidencia por su localización geográfica. Se reportan 884 casos cada 100.000 habitantes y en Colombia tenemos de 24 a 41 casos por cada 100.000 habitantes. Estas estadísticas son un poquito viejas, se tiene estimado que para el 2020, para este año, sean 102 casos cada 100.000 habitantes. El carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente, seguido del carcinoma escamocelular. Su relación 4:1, por cada 4 vasocelulares diagnosticamos un escamo. Es más frecuente en hombres que en mujeres, levemente. Y cabeza y cuello, pues las áreas fotoexpuestas son los sitios que con mayor frecuencia se presentan en el 70% de los casos, con tronco en el 25% de los casos, extremidades superiores. Las otras, digamos que comprende un poco menos en frecuencia. En el Instituto Nacional de Cancerología se detectan 1.462 casos nuevos de cáncer de piel aproximadamente cada año, siendo el carcinoma vasocelular el más frecuente, seguido del carcinoma escamocelular y en menos frecuencia el melanoma. Estos son los datos de Colombia, que son muy similares. Más o menos uno siempre piensa o siempre asume que el 70% es vasocelular, 20% escamocelular y 10% melanoma, 5 a 10% melanoma, sobre todo en nuestro país. La mitad de los pacientes que han tenido un carcinoma vasocelular van a desarrollar un nuevo carcinoma vasocelular dentro de los primeros 5 años. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta ustedes cuando examinen un paciente que tenga antecedente de cáncer de piel, así ustedes no le tengan, no les hayan hecho el diagnóstico, pues hacerle el seguimiento oportuno. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos los odds ratio para cada factor de riesgo. Vivir en una residencia rural después de los 30 años tiene un OR de 2,96. La ocupación al aire libre por 15 años o más de 1,67. No usar sombrero en la infancia, sobre todo los primeros 15 años, 2,11. Deportes al aire libre, 2,67. Más de 10 quemaduras solares en la infancia o en la vida, 2,3 en OR, antecedentes de queratosis actínicas también tienen riesgo para vasocelular, conjuntivitis actínica, que son los pacientes que tienen las conjuntivas rojas o que hacen terigios por la exposición solar, antecedente familiar de cáncer de piel y los fototipos 1 al 3. No sé si ya revisaron la parte de fototipos con algún dermatólogo. Si no la han revisado, básicamente el fototipo quiere decir la capacidad que tiene uno de quemarse.
Un fototipo 1 es una persona que con mucha facilidad se quema, que usualmente son personas de ojos claros y monas. Y un fototipo 5, por ejemplo, son los pacientes absolutamente morenos que no se queman nunca con el sol. Entonces, el fototipo es la capacidad que tiene uno de recibir el sol sin quemarse o quemándose, si lo vemos desde el otro punto de vista. En cuanto a la clínica, pues sabemos que el carcinoma vasocelular, el escamocelular y bueno, en menos frecuencia el melanoma aparecen en áreas expuestas al sol. La cabeza y el cuello son las localizaciones más frecuentes. Esta foto se las quise traer porque es típica, sobre todo en la región en la que nosotros estamos, en la región andina, o donde estamos en sitios con alturas significativas. Perdón, que es que esto se me pasa automáticamente. La presencia de quemaduras solares es la que da mayor riesgo para desarrollar cáncer de piel. Hay subtipos clínicos dentro de los espectros o las opciones de tumores que vamos a encontrar en el carcinoma vasocelular. Vamos a ver carcinomas nodulares, superficiales, plano cicatrizal, morfeiforme, ulcus rodens y terebrante o localmente avanzado. La mayoría de pacientes tienen carcinoma vasocelular nodular, que es un carcinoma vasocelular de bajo riesgo y que su clínica pues es muy florida. Entonces, aquí vamos a ver algo de la clínica. Usualmente son pápulas. Tengo entendido que ya revisaron la parte de semiología, entonces a la clínica vamos a ver lesiones en áreas fotoexpuestas, que son pápulas, nódulos o úlceras, que van a tener una superficie o bordes brillantes que al iluminar con una linterna del celular o con un dermatoscopio vamos a ver que la lesión tiene brillo. Eso es una característica importante en el carcinoma vasocelular. Cuando lo vemos a la dermatoscopia vemos estos vasos que se llaman telangiectasias arboriformes, en las cuales pues el vaso central va a tener un diámetro mayor y sus ramificaciones van a ser de un diámetro menor, tal cual como se ve en la fotografía. La clínica, entonces, vemos en este ejemplo una pápula o un nódulo que es de tamaño variable, que está en un área fotoexpuesta, con bordes bien delimitados, una superficie lisa y brillante, eso quiero que se lo lleven en la cabeza, telangiectasias, que son los vasos sanguíneos, y en ocasiones se puede ulcerar. Ese es el más frecuente. Aquí vemos otro paciente con un carcinoma vasocelular nodular. Tengamos en cuenta el brillo es importantísimo en estos tumores porque es una clave diagnóstica, digamos, y nos permite diferenciarlo de otras lesiones. Vemos que se parece a una perla y los vasos arboriformes. Aquí vemos otro ejemplo que es muy florido, sin necesidad de hacer dermatoscopia, y vemos que son lesiones que salen en piel fotodañada. Como vemos, esta paciente tiene muchas pequitas. Aquí tenemos un paciente con un carcinoma vasocelular mucho más grande. Miren que al lado tiene otro tipo de lesiones. Hacia la mejilla encontramos una lesión que es más queratósica, que se ve más seca, que corresponde a una queratosis seborreica, y pues la lesión tumoral de gran tamaño, que ahí vemos marcadas dos lesiones. En la mitad tiene una lesión que probablemente sea un léntigo maligno. Es un paciente con mucho daño solar. Este es otro ejemplo. Aquí vemos un paciente también con un carcinoma vasocelular. Recuerden que la tasa de crecimiento de estos tumores es lenta, entonces usualmente los pacientes llegan con la historia de una lesión que les apareció hace un buen tiempo, que parecía un barrito, que fue creciendo, que a veces sangra, que a veces se ulcera, y terminan en lesiones de este tamaño. Aquí vemos otro ejemplo de un carcinoma vasocelular nodular. En nuestro medio, además, suelen ser pigmentados por nuestros tipos de piel. En este paciente vemos que es un paciente joven, cada vez la incidencia es mayor en los pacientes más jóvenes. Aquí vemos otra lesión de un carcinoma vasocelular nodular. Si ven, en este caso, la lesión en su interior tiene algunos glóbulos de pigmento. Eso por el fototipo, porque tenemos fototipos también más latinos. Aquí una lesión también en la oreja, en el hélix. Es importante revisar siempre a los pacientes las orejas porque son áreas que se exponen mucho al sol y que muy pocas veces las revisamos, y es un sitio frecuente de aparición de este tipo de lesiones. En carcinoma escamocelular vamos a ver que tiene un peor pronóstico que en carcinoma vasocelular. Como les estaba contando, en nuestra población es más frecuente ver los nodulares pigmentados,
como ustedes lo ven ahí, que se ve como más oscurito. Eso es porque tenemos más pigmento, digamos, el tipo de melanina que tenemos los de fototipos un poco más oscuros, es una melanina que se llama eumelanina y es la que permite dar el pigmento en estas áreas. Este es el más frecuente en Colombia, el nodular pigmentado, a diferencia pues de otros países. Aquí vemos entonces un nodular, un carcinoma vasocelular nodular pigmentado, vemos que es una lesión de bordes bien delimitados y que el brillo es característico. Cuando uno toma fotos con flash en estos pacientes, se ve y se refleja mucho el flash, que es otro tip que uno puede tener en cuenta para determinar el origen de la lesión. Aquí vemos una paciente con pequitas también, esas pequitas nos dan el riesgo pues para pigmentar los carcinomas vasocelulares, digamos, más frecuente, y ahí vemos esta superficie lisa, brillante, y la forma bien delimitada. El párpado inferior es uno de los sitios también que con frecuencia compromete el carcinoma vasocelular. En este caso pues tenemos un carcinoma vasocelular pigmentado. Los diagnósticos diferenciales pues serían, por ejemplo, un melanoma a este nivel, y en los párpados yo quiero recalcarles que es importante hacer un diagnóstico temprano en párpados porque los pacientes con carcinomas vasocelulares en párpados pueden hacer compromiso del espacio postseptal, que es cuando ya compromete a nivel conjuntival pues del párpado, y en este caso el tumor se vuelve inoperable y hay pacientes que hay que exanterar el ojo para poderles dar un tratamiento curativo. A pesar de que el carcinoma vasocelular no tiene potencial metastásico, su comportamiento agresivo es de manera local. Entonces, si uno lo deja crecer mucho, pues cada vez la cirugía va a ser más mutilante y vamos a tener menos chance de curar al paciente. Aquí vemos más foticos de carcinomas vasocelulares pigmentados, nodulares, con ulceración central. Recuerden que se pueden ulcerar. Vamos a pasar entonces ahora al superficial. El superficial, a diferencia del nodular, no es una lesión muy bien definida, sino es una placa roja, descamativa, que tiene una distribución caprichosa, que puede tener ulceraciones o descamación en la superficie y que en ocasiones se puede ver el borde perlado. Ahí, como pueden ver en la fotografía, hay algo de brillo en la superficie, como si tuvieran unas pequeñas perlitas hacia el borde. Esta es una foto de un carcinoma vasocelular superficial. A mi modo de ver como especialista en dermatología y en oncología, es el más difícil de diagnosticar porque tiene muchos diagnósticos diferenciales, se parece mucho a otros tumores, entonces es el que digamos, hay que tener mayor ojo clínico. Aquí vemos una lesión descamativa que si uno la ve y ustedes ya vieron de pronto clase de psoriasis, pueden pensar en una psoriasis porque tiene escamas en la superficie, porque tiene bordes bien delimitados, pero realmente el chiste pues lo encontramos es a la dermatoscopia, pues que es una estrategia diagnóstica que usamos los dermatólogos. Esta fotico tiene dos lesiones similares, digamos, tumorales, una es benigna, la otra es maligna, el carcinoma vasocelular superficial. Si uno lo ve al lado de esa queratosis seborreica, uno pensaría en que es una lesión, pues que la maligna es la que está al otro lado, pues la queratosis seborreica, y realmente esa lesión pues es totalmente benigna, y el carcinoma vasocelular superficial es el que le da el riesgo a esta paciente. Noten el fotodaño. Este es un tumor mucho más grande. El riesgo de estos tumores es que ellos comprometen la capa más superficial de la epidermis, no se van hacia la dermis, pero tienen una extensión subclínica muy importante. Si bien son tumores que están muy mal definidos, que es muy difícil saber dónde empieza, dónde termina, incluso es difícil saber si es un tumor o no. Esto es delimitación bajo dermatoscopia, las marcas que ven con Sharpie, y eso digamos, retrasa a veces la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se mandan a cirujanos plásticos a hacer las resecciones de las lesiones, ellos no tienen el ojo clínico suficiente para poder delimitar esta lesión y toca nosotros pues mandárselos marcados bajo dermatoscopia. El carcinoma vasocelular plano cicatricial es una lesión que, como su nombre lo dice, es plana y tiene el aspecto de una cicatriz sin haber tenido un trauma previo. Es una cicatriz que
no sana, que crece y que en estadios más avanzados se puede ulcerar, como podemos ver en la foto. Es una lesión también muy mal delimitada y que va aumentando su tamaño y en algunas áreas puede estar como un compromiso más nodular, pero si ven, se ve como si fuera una cicatriz. Esto es por la retracción que están haciendo las células basaloides, que son las células de la epidermis, las que terminan formando estos tumores. A nivel de la dermis, entonces están jalando, están retrayendo y por eso se ve como hundido. Y es por su comportamiento también histológico mucho más maligno. Estos son tumores más agresivos para los cuales tenemos indicaciones de manejo quirúrgico, pero con unos métodos mucho más sofisticados, como es la cirugía micrográfica de Mohs, que solo la hacemos los dermatólogos oncólogos. Este es el carcinoma vasocelular morfeiforme, es una lesión que se ve muy infiltrada, es decir, que uno lo palpa como duro, como si estuviera teniendo contacto con algo más profundo en la superficie, a la superficie. Tiene los bordes también mal definidos, puede haber bordes elevados o bordes ausentes y tiene telangiectasias, es un subtipo agresivo de un crecimiento más acelerado y se puede ulcerar. Aquí vemos un carcinoma vasocelular morfeiforme, también tiene aspecto, uno podría hablar de plano cicatricial, pero el morfeiforme se llama así además por cómo se organizan sus células y cómo genera esa retracción en el tejido. Aquí vemos otra foto, vemos que son lesiones que están muy mal definidas, realmente para marcar esto es muy difícil, incluso para nosotros, los dermatólogos, oncólogos que tenemos experiencia en dermatoscopia, es muy difícil delimitar los bordes de esta lesión. Aquí vemos otra lesión, vemos cómo es como si el tejido estuviera retrayendo desde la profundidad a la superficie. Y son tumores pues más difíciles de diagnosticar. El ulcus rodens es una variante agresiva clínica del carcinoma vasocelular, es un tumor que crece con mucha rapidez y que está ulcerado desde el principio, por eso su nombre. Como podemos ver en esta foto, pues este es un paciente que ya tiene compromiso del párpado inferior y que está comprometiendo el párpado superior, el órgano de la visión. Es un tumor que ya está en compromiso con la órbita y que seguramente la opción curativa para este paciente sea una exanteración o sacarle el ojito y quitarle todo ese pedazo de piel. Entonces son tratamientos muy agresivos en tumores que se pueden diagnosticar a tiempo. Esta es otro ejemplo en los pacientes inmunosuprimidos. Esto es un paciente VIH. En los pacientes inmunosuprimidos los tumores tienden a crecer mucho más rápido, entonces a esos pacientes hay que correrles. Este es un carcinoma vasocelular que ya tiene un aspecto más tumoral, más exofítico y más verrucoso. Este es otro paciente con un carcinoma vasocelular morfeiforme. Vemos cómo el tumor se mete hacia el ala nasal, compromete todos los tejidos adyacentes y tiene sus bordes clínicos muy mal definidos. Otro ejemplo de un carcinoma vasocelular morfeiforme que va aumentando su tamaño con el tiempo y compromete pues el ojo. En la zona preauricular también es importante, algunos pueden estar ulcerados, como ustedes ven, se ve el pigmento hacia las áreas laterales y en el centro tiene una costra necrótica pues de ulceración. Cuando uno toma las biopsias debe quitar las costras para tener un tejido significativo. Aquí tenemos también en cuero cabelludo, es otro sitio de aparición frecuente. El cerebrante o localmente avanzado es un tumor que es infiltrante, que es destructivo, que va a invadir estructuras anatómicas profundas como el cartílago, el hueso, el globo ocular y los senos paranasales. En este caso, afortunadamente contamos con opciones de tratamiento diferentes a la cirugía porque a veces, digamos, como les contaba, exanterar un ojo, sacar un ojo, quitar toda la nariz, quitar casi que la mitad de la cara, pues es muy mórbido para los pacientes. Entonces existe un tratamiento oral que se llama Vismodegib, que es un medicamento que inhibe una vía de señalización molecular que está activa en el carcinoma vasocelular, que es la vía del WNT. Este medicamento actúa en una de los receptores de esta vía a nivel celular y inhibe
el crecimiento de estos carcinomas vasocelulares. Nosotros tenemos pacientes en tratamiento con Vismodegib que estos tumores ya están epitelizados y que se resuelven de una forma exitosa. ¿Qué sucede? Que es un medicamento que hay que tomar de por vida, que tiene efectos secundarios, que es muy costoso. Cada tratamiento de Vismodegib vale aproximadamente 14 millones de pesos mensuales, entonces digamos que se deben seleccionar los pacientes para los cuales el beneficio sea suficiente y que sean pacientes que se garantice la entrega del medicamento de forma constante, porque en algunas aseguradoras también no les entregan el medicamento a tiempo, entonces eso se vuelve un problema. Pero este medicamento nos ha permitido salvar ojitos de muchos pacientes y mejorarles su calidad de vida. Nosotros usamos el tratamiento con Vismodegib hasta que hay una resistencia porque está reportada y tenemos casos de pacientes que después de que reciben el tratamiento hacen resistencia, entonces usamos el tratamiento hasta que haya resistencia o hasta que el paciente pues se muera, ¿no? Y digamos que no es un tratamiento que tenga unos ciclos adecuados como la quimioterapia oral sistémica que nosotros conocemos o las quimioterapias que son intravenosas. El Vismodegib es un medicamento oral que se toma diario y que no se suspende hasta que no haya recaída. Los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a hablarles, si quiero hablarles de las lesiones benignas que pueden simular un carcinoma vasocelular. El nevus intradérmico es uno de ellos, el dermatofibroma. Recuerden que estas son lesiones que también son muy cupuliformes, es decir, tienen forma como redondeadita. El nevus, ahí donde lo vemos, tiene brillo, tiene telangiectasias. Importante en este caso, pues la historia del paciente, ¿no? Uno usualmente los nevus los tiene o los lunares los tiene después de los 30 años. Es muy raro que a uno le salga un lunar y los pacientes con vasocelular pues son lesiones que aparecen de nuevo. Otro tip o otro chisme pues que les puedo contar es que cuando están en áreas pilosas los nevus tienden a tener pelos en la superficie, entonces que una lesión tenga pelos en la superficie en cara pues es una pista de que es algo benigno. Diferente si es una lesión en el cuero cabelludo, que obviamente va a tener pelos, un carcinoma vasocelular en el cuero cabelludo obviamente va a tener pelos, pero digamos que los nevus son lesiones que podemos ver que tienen pelos en la superficie. Otro diagnóstico diferencial son las hiperplasias sebáceas, que son esas múltiples lesiones papulares brillantes, que usualmente son múltiples, son aumento en el tamaño de las glándulas de la grasa y que son brillantes. Usualmente estas son múltiples en áreas sebáceas, que es la frente, la nariz, y eso podrían, digamos, confundirnos, pero pues la pista es que son múltiples. Este es un melanoma amelanótico, este diagnóstico diferencial es muy difícil. Los melanomas, como sabemos, son tumores que vienen de los melanocitos, que son los que nos dan pigmento en la piel, entonces deberían ser negros, pero en algunos casos, en pacientes con fototipos muy claros, pueden ser sin pigmento, en pacientes albinos o pacientes muy blancos. Como les decía, un carcinoma vasocelular superficial se puede parecer a una psoriasis o una enfermedad de Bowen, que es un carcinoma escamocelular in situ. Y tenemos patrones histológicos, que eso ya pues es más tema del dermatólogo. Nosotros cuando hacemos las biopsias vemos cómo se organizan esas células basaloides. El nodular y el superficial son los patrones histológicos de buen pronóstico, digámoslo así, en los cuales podemos hacer tratamientos que incluso no son cirugías, sino tratamientos destructivos como crioterapia, criocirugía o doble electrocuretaje en pacientes, por ejemplo, con comorbilidades que tengan estos tipos de carcinomas, pues uno les puede hacer tratamientos conservadores. Y el micronodular, trabecular, morfeiforme y mixto, la mayoría son mixtos, pues son de peor pronóstico. Los factores clínicos de mal pronóstico y que nos dan el riesgo más que de, digamos, mortalidad, uno en vasocelular no habla de mortalidad, sino riesgo de recidiva, que vuelva a aparecer la lesión, son edad menor de 35 años, inmunosupresión, carcinomas vasocelulares recidivantes, es decir, que se hayan operado varias veces, tiempo de evolución prolongado, más de 10 años, bordes clínicos mal definidos, perdón, ay, ¿aló? Dejé de compartirles, perdón, quería correrles esto, espérenme un segundo.
Ujú. Aquí vamos. Y el tamaño según la región anatómica. Entonces, esto es importante, lo del tamaño, cuando estamos en área H, la área H de la cara es un área que está alrededor de los orificios, es decir, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca y alrededor de las orejas. Cuando los carcinomas vasocelulares miden más de 6 milímetros en esta zona, se consideran carcinomas vasocelulares de mayor riesgo de recidiva. La zona H no solamente incluye la cara, sino también las manos, los pies, los genitales y el área periareolar. Doc, qué pena, estamos viendo tu pantalla, qué pena Ay, contigo. perdónenme, o sea, dejé de compartir con todas, espérame un segundo. Aquí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, Doc. Perdónenme, es que esta cosa me muestra aquí. Ahora no lo puedo poner grande. Listo. Entonces les estaba hablando de la zona H, dependiendo del el sitio donde se localice el tumor, tenemos, digamos, factores de mal pronóstico de acuerdo a la localización y el tamaño. Entonces aquí vemos que en la área H, que es la zona central de la cara, como les estaba diciendo, que está alrededor de los orificios de los ojos, de la nariz, de la boca y de las orejas, la posibilidad de que un carcinoma vasocelular vuelva a aparecer es más alta y la posibilidad de que comprometa estructuras vitales también es más alta. Entonces, esta es considerada una zona de alto riesgo clínico y usualmente las lesiones que son de más de 6 milímetros las consideramos carcinomas vasocelulares de alto riesgo y tenemos manejos más agresivos. La zona M es en la cara, en el cuello y en las piernas, cuero cabelludo. Los tumores se consideran de alto riesgo cuando son mayores de 10 milímetros. Y la zona L, pues ya se consideran, el tamaño es mucho mayor, 20 milímetros, cuando un tumor mide más de 2 centímetros, en esas zonas es que se considera de alto riesgo. Como les había dicho, los factores histológicos para el riesgo de recidiva son los carcinomas vasocelulares trabeculares, micronodulares y morfeiformes. Cuando son difusos y tienen un frente de avance mal definido, eso quiere decir que las células no están tan pegaditas, sino que están regadas en el estroma y es más fácil pues que al hacer un tratamiento quirúrgico se conserven los márgenes negativos, cuando compromete la grasa, el periosto o el periqueondrio y cuando hay invasión perineural, es decir, que compromete los nervios terminales a nivel de la piel. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo es hacer un tratamiento curativo, eliminar el tumor por completo con preservación de la función normal, digamos, en una nariz, pues si yo tengo un vaso celular en ala nasal, pues la idea es eliminar completamente el tumor, preservando la función de ala nasal y con un resultado estético bueno. Los quirúrgicos, entonces, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos la resección convencional, la cirugía de Mohs, que es una cirugía especializada en la cual nosotros evaluamos los márgenes periféricos y profundos mediante un método histológico de congelación. La criocirugía, que realmente no es tan quirúrgico, pero se considera, digamos, dentro de los tratamientos quirúrgicos, y la electrodesecación o curetaje, que son los métodos que no son tan invasivos, que son quirúrgicos, se consideran quirúrgicos, pero no son tan invasivos, es congelar las lesiones con nitrógeno líquido o curetear y electrodesecar, vaporizar estas lesiones cuando son de bajo riesgo. Y los no quirúrgicos está la radioterapia, algunas terapias tópicas, el 5-fluoracilo es una quimioterapia tópica, y terapias intralesionales, antes contábamos con el interferón, ya lo descontinuaron del país, y terapia fotodinámica, que es con un medicamento que activa las células de la piel, las pone más sensibles, los queratinocitos, y ponen una luz especial que daña el DNA de estas células que están fallosas, pero no tienen muy buenos resultados. La prevención es lo más importante, y yo quiero enfatizar en esto.
Sabemos que el factor de riesgo principal para cualquier tipo de cáncer es el sol, la exposición al sol. La exposición al sol es mayor en los sitios de mayor altura, entonces importante, así no haya rayos visibles del sol, usar una barrera física y una barrera química. Las barreras físicas son los sombreros, estar a la sombra es la forma más efectiva, y los protectores solares, pues que son la barrera química de elección. A los horarios del día en, el que hay mayor radiación, en los que hay mayor radiación es entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, entonces en estas horas hay que evitar la exposición solar. Y los protectores solares son medicamentos realmente, los que funcionan como protector solar, son medicamentos que tienen la posibilidad de disminuir el riesgo de quemaduras, pero no disminuyen realmente el riesgo de cáncer de piel. Entonces, usar protector solar no es suficiente, la sombra es el método más efectivo para evitar el cáncer de piel. Entonces, esto es lo que les quiero hablar del carcinoma vasocelular. Si les parece, pasamos a carcinoma escamocelular. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Por ahora no, Doc, todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar del que le sigue en frecuencia, que es el carcinoma. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, señora, Doc, ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Entonces, el carcinoma escamocelular junto al carcinoma vasocelular son los que conocemos nosotros como los cánceres de piel no melanoma. Sabemos que en el 2018 se diagnosticaron 1.042.000 casos nuevos y fue responsable de 65.000 muertes en el mundo. Esto ya aumenta un poco, digamos, la mortalidad en contraste con el carcinoma vasocelular. El carcinoma escamocelular sí puede hacer metástasis. Recordemos que es el segundo cáncer de piel en frecuencia, correspondiendo al 20% de los cánceres de piel no melanoma. En Colombia, más o menos, diagnosticamos o tenemos una incidencia de 41 casos cada 100.000 habitantes por año. En mayores de 40 años usualmente es más frecuente, también más frecuente en hombres, y en la raza negra también puede haber escamocelulares o fototipos altos en zonas cubiertas. Como les había explicado, en la epidermis tenemos diferentes capas de células de queratinocitos. El carcinoma vasocelular, como su nombre lo dice, es del estrato basal, es decir, el que está más pegado a la dermis, y el escamocelular puede ser en cualquiera de las otras áreas por encima del estrato basal. El carcinoma escamocelular es localmente agresivo y tiene un potencial metastásico hasta el 2.6%. Está asociado a la radiación ultravioleta, tiene su variante in situ, que es la forma en la que empieza, y puede también surgir no asociado a la radiación ultravioleta, sino, por ejemplo, en cicatrices o dermatosis crónicas, como son las úlceras de Marjolin, pueden salir carcinomas escamocelulares de nuevo. Los factores de riesgo, entonces, son, como bien les había dicho, exposición a radiación ultravioleta, fototipos claros, queratosis actínicas, que son las lesiones premalignas, que ya les voy a mostrar clínicamente cómo se ven, historia personal o familiar de escamocelular. Bueno, estos que son más de origen en el norte de Europa es porque sus tipos de pieles y sus genes son en pieles mucho más blancas. Los químicos también, el arsénico, por ejemplo, tiene un factor de riesgo en escamocelular, tabaquismo, tener cicatrices crónicas, enfermedades cutáneas crónicas, la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo en las variantes perianales que se relacionan con condilomas, radiación ionizante, inmunosupresión, sobre todo los pacientes trasplantados, terapias con inhibidores del BRAF, que son terapias target moleculares para otros tumores, fuentes artificiales de radiación ultravioleta y genodermatosis, que también pues es un capítulo aparte, pero tiene aumento de riesgo de carcinoma escamocelular y vasocelular. Dentro de las genodermatosis están el síndrome de Gorlin, que es el síndrome de neovasocelular, solamente aparecen carcinomas vasocelulares, y otra genodermatosis es el xeroderma pigmentoso, que es una genodermatosis en la cual los pacientes
desarrollan carcinomas vasocelulares, escamocelulares y melanoma. Esta es la famosa enfermedad de los hijos de Nicole Kidman en la película The Others, que son pacientes que no se pueden exponer al sol porque una sola exposición al sol puede generarles un tumor de nuevo. Nosotros en la clínica de piel del Instituto Nacional de Cancerología tenemos varios pacientes que son pacientes que muchas veces han salido pues en los programas estos de séptimo día, que son amarillistas y cuentan todas las historias de pacientes con enfermedades raras. Son pacientes que deben estar todo el tiempo en oscuridad para evitar la exposición solar porque es lo que termina desarrollando sus carcinomas escamocelulares y melanomas, que son los que los terminan matando con los vasos celulares. Muchos viven, pero son pacientes que no llegan a los 30 años en la mayoría de los casos. Vemos aquí cómo el sol en un queratinocito saludable puede hacer daño en el DNA, por ejemplo, en el gen P53, que esos queratinocitos tienen la posibilidad de repararse o pueden mutar. Estos queratinocitos mutados a partir de la expansión clonal pueden promoverse y progresar a una transformación maligna, o el sistema inmunológico puede eliminarlos. Por eso la inmunosupresión es tan importante en este tipo de tumores. Las lesiones precursoras son las queratosis actínicas. Sin embargo, no toda queratosis actínica va a ser un carcinoma escamocelular en el futuro. Más o menos el 10% terminan convirtiéndose en escamocelulares. Quelitis actínica, que son lesiones de la mucosa oral, papulosis baoenoide, leucoplasia y eritroplaquia, que esas sí son variantes de mucosas, son más agresivas y pueden ser de rápido crecimiento, y al momento de la biopsia ya suelen estar invadiendo estructuras profundas. Entonces, estas son las famosas queratosis actínicas. Yo creería que las brigadas que yo he hecho en Boyacá, los pacientes suelen tener pieles claras y asolearse por mucho tiempo en la vida. Entonces, esto es algo súper frecuente en el altiplano, sobre todo por la altura y la exposición continua, por los trabajos de agricultura y todo esto. Entonces, son lesiones que uno casi que, por ejemplo, si vemos la foto del brazo, casi que ni las ve. Hay unas que se palpan más de lo que se ven. Son lesiones descamativas, mal delimitadas, algunas eritematosas, o como la foto del paciente de la cara, otras más del color de la piel, como la foto de acercamiento que vemos en la parte superior derecha, y son lesiones que con el tiempo pueden convertirse en un carcinoma escamocelular. No todas van a llegar a convertirse. En este caso vemos en el paciente que tiene en la frente, en la región izquierda, una pápula eritematosa con una costra en la superficie. Eso probablemente sea un carcinoma escamocelular que está desarrollando en esa área de piel tan dañada. La quelitis actínica es la contraparte, digamos, de las queratosis actínicas, pero en los labios se manifiestan por estas placas eritematosas, descamativas, cambios en la coloración, incluso se pierde como la transición entre el epitelio de la piel y el epitelio del bermellón, y se ponen de este color blanquecino por efectos de la saliva. Suele comprometer más el labio inferior, que es el que está más expuesto, que el labio superior. Sin embargo, también pueden comprometer el labio superior, y son pacientes obviamente con historia de exposición solar. La papulosis baoenoide son lesiones que aparecen en la zona genital y que se relacionan con carcinomas escamocelulares. Usualmente, digamos, en estas zonas los tratamientos son más dirigidos a terapias tópicas. Ahí hacer un tratamiento quirúrgico es muy mórbido, y usualmente la papulosis baoenoide se considera un escamocelular de buen pronóstico, por así decirlo, porque no tiene un comportamiento biológico tan agresivo como si lo tienen, por ejemplo, la eritroplaquia y la leucoplaquia. Estas son placas que aparecen en la lengua, sobre todo en los sitios de trauma. Pueden aparecer y se pueden confundir con las leucoplaquias pues traumáticas.
Son lesiones que aumentan su tamaño, que inicialmente aparecen como estas placas blanquecinas similares pues a la candidiasis que uno ve. La diferencia es que estas no son fácilmente, no se retiran tan fácilmente, no desprenden y son crónicas, se asocian además a un aspecto como velloso pues se asocian obviamente a la aparición ya de lesiones más infiltradas y más tumorales, como vemos en las fotos. La eritroplasia de Queyrat es la variante en pene. Esta sí corresponde a un carcinoma escamocelular in situ, es decir, que no ha sobrepasado la membrana basal, está solamente comprometiendo las células de la epidermis. Y claramente, como aquí estamos en mucosa y no en superficie pues, de piel normal, sino piel de mucosa o la clínica es diferente, entonces no van a descamar, es una lesión más bien, como les estaba diciendo, como aterciopelada, como vellosa, que puede doler, que puede sangrar y tiene un alto riesgo de transformación a un carcinoma escamocelular. En estas lesiones también los tratamientos tópicos son una muy buena opción antes de que el carcinoma escamocelular se vuelva invasor. Cuando se vuelve invasor, sí, definitivamente hay que hacer una penectomía en estos pacientes y evaluar los ganglios regionales. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticar esto a tiempo. La enfermedad de Bowen es el carcinoma escamocelular in situ, como les venía diciendo. In situ significa que solamente está comprometiendo la epidermis, que no ha comprometido la dermis y que no tiene potencial metastásico. Los escamos in situ son muy frecuentes, son placas redondeadas, eritematosas, bien definidas, descamativas. Esto sí que se nos parece a una psoriasis. Usualmente tiene crecimiento lento, les dan tratamiento muchas veces con corticoides tópicos y todo esto, y los pacientes no se mejoran. Entonces son lesiones que se tratan y el paciente sigue con la lesión igualita, que incluso aumenta su tamaño, pues hay que sospechar una enfermedad de Bowen. ¿Por qué se llama enfermedad de Bowen? Si es un escamo celular in situ, no le puede decir escamo celular in situ, pero digamos que Bowen se usa para áreas cubiertas. Es como la forma de hablar de un carcinoma escamocelular en áreas cubiertas. Hay algunas variantes que son más verrucosas. Un tip para los escamocelulares es que pueden tener más estas costricas, porque recuerden que el escamo está en todas las superficies, en todas las capas de la epidermis, entonces es un tumor que queratiniza. No sé si ya vieron en algunas clases anteriores cómo es el proceso de queratinización en la piel, pero es un tumor que queratiniza, entonces forma estas placas verrucosas que uno piensa que es que, mejor dicho, eso se le está metiendo el tumor por dentro, pero miren que este es un escamo in situ, que es muy queratinizante, entonces forma esas costras de queratina que hacen que la apariencia sea como si de un tumor que estuviera más infiltrante. También alrededor de las uñas, las verrugas periungueales pueden convertirse en escamos celulares. Aquí probablemente no se relacione con verrugas periungueales porque es más a nivel lateral de las uñas, pero vemos cómo este tumor está comprimiendo la matriz de la uña y el crecimiento de la uña pues es anormal por su localización. Como ya les había dicho, los diagnósticos diferenciales, el carcinoma vasocelular superficial y la psoriasis. Los de escamos de área expuestas pueden ser pápulas, placas o nódulos eritematosos, hiperqueratósicos, como les había contado, que provienen de queratosis actínicas, tienen un crecimiento progresivo, pueden ulcerarse, pueden sangrar con mucha más frecuencia. Están dentro de esto los cuernos cutáneos, que ya les voy a comentar un poco más de los cuernos cutáneos con una foto, y estos son usualmente los escamos, sí suelen sobreinfectarse más que los vasocelulares, y el olor del escamocelular es mucho más fuerte, entonces es una pista diagnóstica. Aquí vemos un paciente con mucho daño actínico, con escamos celulares in situ
en la mejilla, ven que no son lesiones infiltradas, que no se ven como gordas, y vemos que en la parte posterior de la oreja, a nivel del cuello, ya la lesión empieza a ser un poco más infiltrada. Eso quiere decir que el carcinoma ya está comprometiendo la dermis y ya se está volviendo un escamo invasor. Y en la foto de abajo vemos el famoso cuerno cutáneo, que estoy segura que habrán visto muchos en su vida, porque son muy frecuentes. Usualmente antes se consideraba que eran lesiones benignas, pero hasta el 15% de los cuernos cutáneos pueden tener en la base, a este nivel, un carcinoma escamocelular in situ. Entonces son lesiones que hay que biopsiar y que hay que enviar a dermatología. Aquí vemos pues en sitios de exposición solar, como son las manos, cómo estas lesiones aumentan su tamaño, son muy queratinizantes, y ven, todos tienen costricas, son verrucosas y nos hablan pues de carcinomas escamocelulares infiltrantes. Aquí ya tienen un compromiso mucho más profundo y la lesión está mucho más exofítica, por lo cual requerirá tratamientos mucho más agresivos, como por ejemplo en el caso del párpado superior de la región frontal, hacer una resección local amplia con un vaciamiento ganglionar para estudiar los ganglios. Como les había dicho, también a partir de dermatosis crónicas o de úlceras crónicas, por ejemplo, los pacientes quemados, se forman las úlceras de Marjolin, que son carcinomas escamocelulares muy agresivos. Usualmente se ve cuando hay induración, ulceración o sangrado en las cicatrices, muy frecuente en miembros inferiores, y tienen una tasa de metástasis mucho más alta, del 32% al momento del diagnóstico. Estas son úlceras de Marjolin, úlceras venosas pues la de la foto izquierda, en una extremidad que progresó a un carcinoma escamocelular, y otras úlceras en cuero cabelludo por quemaduras que progresan a carcinomas escamocelulares. Esta es sobre una cicatriz de quemadura, como estos tumores son absolutamente agresivos y con un alto riesgo metastásico. En área no expuesta o en piel sana, también pueden aparecer los carcinomas escamocelulares. También tienen un alto potencial metastásico en el labio. El labio es un sitio especial en el cual se puede desarrollar esa queilitis actínica que puede progresar, la que les mostraba del labio inferior, que puede progresar a una placa queratósica, indurada, eritematosa, con úlceras, que es más agresivo. Entonces, las queilitis actínicas y las queratosis actínicas son lesiones que, a pesar de que no son malignas en el momento del diagnóstico, sí tienen un potencial de convertirse en malignas, como en este caso, y deben ser tratadas. Nosotros, los dermatólogos, hacemos los tratamientos con crioterapia, les quemamos con frío esas lesiones para evitar precisamente que se formen estos tumores que son absolutamente agresivos, sobre todo porque el labio tiene un drenaje linfático exquisito y tiene más posibilidades de hacer compromiso metastásico. En cuanto a los verrucosos, son tumores más exofíticos, que aparecen coliflores, que son mal diagnosticados como verrugas inicialmente, que tienen un crecimiento lento. Tenemos 4 tipos: el tipo 1, que es el oral, la papilomatosis oral florida; el tipo 2, que es el perianal y genital, el que se asocia al virus del papiloma humano, con el condiloma acuminado gigante, que es el tumor de Buschke-Lowenstein, ya les voy a mostrar foticos; el tipo 3, que es el plantar, que tiene muy mal olor y se llama epitelioma cuniculatum; y el tipo 4, que aparece en otras áreas del cuerpo. Son tumores verrucosos que tienen gran tendencia a recurrir, sin embargo, poca posibilidad de metástasis, y se asocia a BPH, cicatrices, úlceras y osteomielitis. Aquí vemos una foto de el tumor de Buschke-Lowenstein a nivel perianal y el epitelioma cuniculatum en región plantar. El queratomacantoma es una lesión que muchos autores consideran benigna. Son lesiones que su nombre deriva de la palabra volcán. Son lesiones que tienen un crecimiento muy rápido, se ven como crateriformes, es decir, como si tuvieran literalmente un volcán en la mitad, y son lesiones que
involucionan solitas. La biología del queratocantoma es otro tema para revisar, digamos, de forma más amplia, pero son lesiones que por su biología tienen regulación de genes a la baja para generar apoptosis y que estas células se mueran muy rápidamente y la lesión puede involucionar. Sin embargo, hay algunos que se relacionan con carcinoma escamocelular, entonces son lesiones que hay que hacerles manejo quirúrgico. Los factores de mal pronóstico para escamocelular, ya sabemos que aparezcan en genitales, en mucosas, en orejas, labios, tienen mucho más alto riesgo de recurrencia y metástasis, que aparezcan también en úlceras, sabemos que son tumores de mucho peor pronóstico, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, hasta el 20% de los pacientes trasplantados en el momento en el que se hacen diagnóstico ya tienen metástasis, y los carcinomas recurrentes. También pacientes con radioterapia previa, que tengan invasión perineural, que estén mal diferenciados, que crezcan rápido y que el tamaño sea mayor a 2 centímetros. Eso es lo más importante en los escamocelulares. Los escamocelulares no se clasifican igual que los vasocelulares de cierto modo. Digamos, el TNM para escamocelular, hay diferentes escuelas. Nosotros usamos uno que es el del el Hambusaria, también está el de la AJCC, que bueno, son todas estas comisiones y uniones para que se hable del cáncer de una forma unificada a nivel mundial, y el tamaño tumoral mayor a 2 centímetros es un factor de riesgo bastante importante. Bueno, esto es más como para dermatólogos. Ya sabemos que la prevención es la fotoprotección. Recordemos que la fotoprotección no es solamente usar el protector solar que recomienda la influencer maquilladora en Instagram. El protector solar se considera un medicamento. No sé si les van a dar charlas de protectores solares. Es importante saber que deben usarse de forma permanente, se debe reaplicar cada 4 horas. El protector solar solo funciona de 3 a 4 horas en la piel, así sea el más fino, elegante del mercado, y no iguala el uso de métodos de barrera. Las queratosis actínicas, como les había contado, se deben tratar. Pueden tratarse con crioterapia, que es lo más económico y fácil y sencillo, con láser, terapia fotodinámica, tratamientos tópicos como el imiquimod o el 5-fluoracilo. Y pues en los pacientes con alto riesgo hay que hacer un abordaje mucho más personalizado, evaluando todos estos factores que se nombran. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Ok, entonces, si están de acuerdo, empezamos ya con melanoma. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Aló? Buena tarde. Hola, Hay un par de preguntas en el chat. Si quieres, yo te colaboro. dale. Cindy Rojas pregunta que, en cuanto a los protectores solares, ¿cuál es la recomendación del factor de protección solar, del FPS? Ok. ¿Hay otra pregunta relacionada? ¿O les voy a responder? No, yo sobre protector solar no, pero hay una acerca de si los carcinomas de piel en la región orbitaria, el tratamiento lo hace el oftalmólogo, o sea, el tratamiento quirúrgico, o si corresponde al dermatólogo. Ok. Entonces, para responderles la primera pregunta de los protectores solares, a grosso modo los protectores solares tienen 2 componentes importantes, un filtro químico y un filtro físico. El filtro físico, que hace formar como una barrera en la piel, al incidir el rayo del sol, el filtro físico lo que hace es refracción, o sea, que el rayo del sol rebote. Estos que tienen estos filtros físicos son los que nos dejan como en la sensación de mimo, que no sé si les ha pasado cuando se ponen algunos protectores solares, tienen unos componentes que forman una pantalla, esos son los que se llaman pantallas solares, y que generan como esta acción de mimo. Para medir el filtro físico no existe medida. Los filtros físicos
filtran más que todo la radiación UVA. La radiación UVA es la que se relaciona con fotoenvejecimiento, manchas y algunos tipos de cáncer. La radiación UVB, eso es toda una clase, pero bueno, la radiación UVB es la que se relaciona más con cáncer de piel, sobre todo con carcinoma vasocelular y escamocelular. Y para la radiación UV existen, digamos, funcionan más los filtros químicos. Los filtros químicos son los que absorben la luz y generan una reacción química en la piel que hace que el rayo se disperse, no que se refracte, sino que se disperse y lo absorbe. Estos son los que tienen el SPF. ¿Qué significa SPF? Solar Protection Factor. Y uno se confunde muchas veces, incluso los dermatólogos se confunden muchas veces al hablar de este término, porque el SPF es, el número del SPF es qué tanta posibilidad tienes tú de resistir al sol sin ponerte rojo. ¿Sí? Se miden con algo que se llama mínima dosis de eritema mínimo. Entonces, el SPF funciona igual a partir de 30. A partir de 30 se logran filtrar los suficientes fotones, que es la forma de energía en la que medimos la radiación. Entonces, a partir de 30 se suele filtrar los suficientes fotones para evitar un daño de eritema, que es lo que realmente se evalúa en un protector solar. Ni siquiera es el daño cancerígeno. Por eso les digo, el protector solar funciona para evitar quemaduras que más adelante se pueden relacionar con cáncer de piel, pero no previene el cáncer de piel. Sí es la forma más efectiva de evitar quemaduras y de evitar el daño crónico por la radiación, pero no tiene estudios que digan, sí, mire, si usted se pone protector solar todos los días, nunca le va a dar cáncer de piel. Eso no es así. ¿Que disminuye el riesgo? Claro que sí, pero no existe la evidencia. A partir de 30 está bien un protector solar. Lo ideal es usarlos de 50 porque filtran un poquito más y son, digamos, cosméticamente también son un poco mejores, pero a partir de 30, yo recomiendo 30 a 50, 30 a los pacientes que son de pieles más oscuras y que porque se pueden filtrar un poquito más de fotones, y 50 a los pacientes de pieles claras. Entonces, al escoger un fotoprotector, lo que uno debe ver es que tenga factor de protección solar mayor a 30, número 1, y que diga también que tiene pantalla solar. Pues cuando ellos informan que tiene una pantalla solar, estás protegiéndote contra rayos UVA y contra rayos UVB. No sé si quedan dudas acerca de esa respuesta. Y la otra respuesta del carcinoma digamos que los carcinomas perioculares, ¿a quién se los mandan? ¿Si al oftalmólogo o al dermatólogo? El dermatólogo es quien hace el diagnóstico, quien sabe tomar la biopsia de una forma más adecuada, número 1, y número 2, nosotros los dermatólogos oncólogos hacemos una cirugía que se llama cirugía de Mohs, y la mayoría de cirugías de Mohs nosotros las hacemos a nivel periocular. En la cirugía de Mohs nosotros quitamos el tumor y lo vemos al microscopio en congelación, es decir, no reconstruimos el paciente hasta que no vemos que en el microscopio todos los márgenes de la resección están sin tumor. Entonces, los dermatólogos somos quienes hacemos esta cirugía de Mohs, dermatólogos oncólogos, por lo tanto, pues deberían remitir al dermatólogo oncólogo. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo? Va a tomar la biopsia y lo va a remitir al paciente con dermato. Entonces, idealmente, primero mandar a dermatología que a oftalmología. Tal vez ellos nos pueden ayudar en la parte de reconstrucción, los cirujanos oculoplásticos, porque el párpado es un tejido muy dinámico y que es muy difícil de reconstruir, entonces en ocasiones nosotros necesitamos ayuda pues de ellos, pero lo ideal sí es el dermatólogo. Doctora Nadia, nos llegaron 2 preguntas más. Una es sobre acerca del cáncer escamocelular, si las cicatrices secundarias a cirugías estéticas, cicatrices de tipo queloide, son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer escamocelular. Sí, hemos visto escamos en sobrequeloides, pero no es un factor de riesgo las cicatrices que son controladas. Son las cicatrices que son descontroladas, por ejemplo, las de quemaduras o de úlceras, que son estados de cicatrización que son constantes y que tienen más posibilidades de mutar. Pero una cicatrización queloide es simplemente un trastorno de la cicatrización.
que hace que los fibroblastos, que son las células de la dermis, crezcan de forma normal, pero no tiene relación con cáncer de piel. Vale, muchas gracias. Una última pregunta antes de continuar. Julián Chisica pregunta si el uso de maquillaje puede considerarse un factor de riesgo para carcinomas de piel. No, no, en lo absoluto. El maquillaje te da riesgo para tener acné, para que tapones tus poros y te den otros tipos de lesiones en la piel o que hagas dermatitis de contacto por los componentes, pero el uso de maquillaje no tiene relación con cáncer de piel. De hecho, hay protectores solares que son como maquillaje. Que son muy prácticos porque uno, por ejemplo, las mujeres que nos gusta maquillarnos, pues usamos el protector solar en forma de maquillaje y además lo reaplicamos durante el día. Hay diferentes formas en el mercado que uno encuentra. Hay maquillaje como en crema, que es como si fuera una base. Hay otros que son como en polvos, que no son tan recomendables usar como único tratamiento, pues como única barrera, como único protector solar, sino tal vez de retoque durante el día, pero no tiene ninguna relación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si quieren, continuamos con melanoma. Sí, por favor. ¿Aló? Sí, sí, señora, si quieres continuamos, Doc. Perfecto. Entonces, vamos a hablar del melanoma, que aunque no es el más frecuente, sí es el más agresivo y es el que más se nos escapa. El melanoma se origina en los melanocitos, que son las células que dan pigmento a la piel. Es el 4% de los tumores originados en la piel, pero causa el 80% de todas las muertes por cáncer de piel. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, por lo cual se considera un problema de salud pública. En los países que están más expuestos a la radiación, como Australia y Nueva Zelanda, se diagnostican hasta 60 casos al año cada 100.000 habitantes. Y es el cuarto lugar en frecuencia en estos países. En Estados Unidos es el quinto lugar en hombres y el séptimo lugar en mujeres, o sea que son frecuentes. La detección temprana va a ser el papel más importante en la supervivencia. Si nosotros diagnosticamos un melanoma cuando está empezando, la probabilidad de que ese paciente esté vivo es muy alta a medida que pasa el tiempo. O sea, los tratamientos que nosotros tenemos en este momento para el melanoma en estadios tempranos son bastante efectivos. Sin embargo, cuando uno diagnostica un melanoma de forma tardía, pues el pronóstico es pésimo. Los métodos de detección del melanoma, entonces, obviamente la clínica es lo más importante, la inspección. Nosotros usamos este aparatico que se llama dermatoscopio para ver las lesiones, digamos como el mapa de las lesiones a nivel de la piel. Esta otra opción es el PhotoFinder, que es una dermatoscopia digital. A los pacientes que han tenido, por ejemplo, antecedentes familiares, el melanoma tiene una influencia genética muy importante, entonces pacientes con antecedentes familiares, nosotros les tomamos fotos y les hacemos seguimiento a los lunares que tienen riesgo, digamos, de transformación maligna, o pacientes que tienen más de cierto número de lunares son pacientes que están en riesgo. Esto que está a la derecha se llama la microscopía confocal. En Colombia no se está haciendo mucho, es como, hagan de cuenta, como una ecografía que ve la piel en profundidad y permite establecer algunos patrones de imágenes que nos hacen ver qué profundidad tiene un melanoma. Y los diagnósticos genéticos, que es el FISH, que hacemos en los pacientes en los cuales la histología no nos permite determinar el comportamiento maligno de la lesión y nos puede hacer confundir con muchos NEUs y otros diagnósticos diferenciales. Usamos el FISH para confirmar diagnósticos de malignidad en algunos melanomas. Este es un estudio muy lindo que a mí me gusta mostrar, que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología. Se cogieron 599 pacientes diagnosticados con melanoma desde el año 2006 hasta el año 2010. Los resultados de este estudio es que la mayoría eran mujeres, pues digamos que no era una diferencia muy importante, 57.4%, con la edad de diagnóstico media de 60 años, y más o menos se registraron 115 casos nuevos cada año.
El melanoma tiene diferentes tipos clínicos, como los vamos a ver, y cada tipo clínico se comporta casi como si fuera un tumor diferente. Tenemos el melanoma de extensión superficial, que es el que aparece en las áreas de exposición solar intermitente, en las mujeres en los muslos, en los hombres en la espalda. Tenemos el lentiginoso acral, que es el que aparece en plantas y palmas, en pies y manos, y en la unidad ungueal, es decir, en las uñas. El léntigo maligno, que es el que tiene, digamos, un pronóstico mejor porque es de crecimiento muy lento, y el nodular, que es el más frecuente en otros países y que es el más agresivo. Vemos que normalmente en el mundo lo más frecuente es el nodular y la extensión superficial, y en nuestra población el más frecuente es el lentiginoso acral. Eso se contrasta mucho con los datos que tenemos de poblaciones afroamericanas. Las poblaciones afro también tienen más compromiso por carcinoma, perdón, melanoma lentiginoso acral. Los factores de riesgo, pues son, digamos, la exposición solar tiene un juego importante, juega un papel importante. Sin embargo, en el lentiginoso acral, que es el que les digo de manos y pies, estos pacientes no se asolean, y las manos y los pies son sitios que uno no se asolea con frecuencia. Entonces, eso nos permite inferir que no solamente tiene que ver la radiación ultravioleta, sino también la interacción de todos los componentes ambientales con la parte genética. Los factores de riesgo son el nevus melanocítico congénito, son estos lunares que aparecen desde el nacimiento en los niños. Ya les voy a mostrar una foto. Nevus melanocíticos atípicos, que son los lunares que son medio raros, que ya entonces no es el típico lunar del tamaño normal, sino son lunares mayores a 6 milímetros, que tienen patrones dermatoscópicos como raros. Entonces esos pacientes que hacen muchos lunares, además, más de 50 lunares en todo el cuerpo, tienen mayor riesgo de hacer mutaciones de novo, obviamente disparadas por la radiación, y generar un melanoma. El fototipo, los tipos de piel más claros, la exposición al sol claramente, historia de quemaduras solares. Las quemaduras solares nos aumentan el riesgo, esas quemaduras con ampollas o que uno se pone rojísimo, aumentan el riesgo de melanoma más que de otro tumor. La historia familiar, la edad y el uso de cámaras bronceadoras. Estos son los riesgos relativos que tenemos, que encontramos en algunos estudios que se han hecho en Colombia. Un paciente con xeroderma pigmentoso, que es la genodermatosis que les estaba contando, tiene un riesgo relativo de 1000. Nevus displásicos, es decir, nevus raros, apréndanse esta palabra de displásico como lunares raros, con melanomas previos en la familia, tiene 500 veces más riesgo de hacer un melanoma. Nevus displásicos, o sea, lunares raros sin melanoma previo, son 148 LRR. Historia familiar positiva, 35 al 70 veces más riesgo. Nevus displásicos solitos, no con muchos, sino solitos, hasta el 27 veces más. Múltiples nevus, es decir, más de 100 lunares, tiene 11 veces más riesgo. Perdón, es que esto tenía una grabación. Y nevus melanocíticos congénitos hasta 21. Aquí vemos un nevus melanocítico congénito, que son estos lunares que son benignos. Eso tiene una clasificación. Los nevus melanocíticos congénitos se llaman congénitos porque los pacientes nacen con esas lesiones, pero pueden aparecer en los 2 primeros años de vida, y se clasifican de acuerdo al tamaño y si tienen lesiones satélites o no. En este caso, pues es un tumor que compromete más del 50% de la espalda de un bebé, y que mide más de 10 centímetros. Entonces, de 20 centímetros se consideraría un nevus melanocítico congénito grande o gigante, que son los que tienen el riesgo real. Los que son pequeños no tienen riesgo de hacer melanoma. Los que tienen lesiones alrededor o lunares más chiquitos alrededor tampoco tienen riesgo de hacer melanoma, pero sí melanosis leptomeningia, pueden tener como lunares o nidos de melanocitos en las meninges y en cerebro. Los factores de riesgo para el nevus melanocítico, para melanoma en nevus melanocítico común, es tener más de 50 nevus en todo el cuerpo o lunares en todo el cuerpo, o 20, eso lo puede hacer uno si alguien le ve un brazo, por ejemplo, en vez de empelotar todo el paciente. Si un paciente tiene más de 20 lunares en un brazo, tiene riesgo de tener este síndrome del nevus melanocítico múltiple. O nevus melanocítico displásico.
En esta foto, si ustedes ven, los nevus melanocíticos o los lunares siempre aparecen en la infancia. Una persona que tenga un lunar después de los 30 años, realmente hay que hacerle una biopsia porque no es lo normal. Y hay pacientes que son muy lunarejos. En este caso, este paciente tiene muchos lunares y además los lunares son de gran tamaño. Vemos a la dermatoscopia que tienen diferentes patrones dermatoscópicos y esos son los nevus que uno debe hacerle seguimiento. Esos son los pacientes que son candidatos a tomarles fotos, no solamente macroscópicas o pues fotos como la que estamos viendo en la parte central, sino de la dermatoscopia de cada uno de esos lunares. Otro factor de riesgo pues es el fototipo, el típico paciente pelirrojo, de ojos claros, con efélides, que son las mismas pecas, tienen riesgo de desarrollar melanoma con mutaciones BRAF 17 veces mayor. La exposición al sol, sobre todo en la infancia, ¿por qué se está pasando así? La exposición al sol en la infancia es un factor de riesgo importantísimo en el desarrollo de melanoma. Como les dije, la radiación ultravioleta puede ser UVE, UVA. La UVB es la que tiene un daño directo sobre el DNA generando dímeros de pirimidina. La UVA es la que se relaciona más con fotoenvejecimiento, por eso los antioxidantes, que son los que disminuyen las especies reactivas de oxígeno, pues son un aliado bueno, digamos, para el envejecimiento, pero también produce daño indirecto en el DNA por estas especies reactivas de oxígeno y es la forma mediante la cual pueden generar cáncer pues en la piel o melanoma. Como les estaba diciendo, los melanomas se desarrollan en zonas con exposición intermitente al sol, es decir, quemaduras de infancia. Aquí es diferente a lo que vemos normalmente en los escamos celulares, en los vasos celulares, que son pacientes viejitos con quemaduras solares crónicas. Aquí en estos pacientes vemos una quemadura de segundo grado por el sol. Este paciente tiene un riesgo gigante de hacer un melanoma. Nosotros que vivimos en tierra fría y nos vamos en vacaciones a la playa y nos metemos esas quemadas tan tremendas, eso es un factor de riesgo para melanoma y hay que pensárselo antes de hacerlo. Igual las cámaras de bronceo aumentan 30 veces el riesgo de melanoma. Esto, meterse en una cámara de bronceo es como acercársele uno pues al sol. Son luces artificiales que generan una cantidad de radiación enorme en un muy poco espacio, por eso dan el tono bronceado tan rápido y esto pues es algo en lo que debemos hacer educación. La exposición solar crónica, aquí vemos una foto de un paciente con exposición solar crónica, es un factor de riesgo para melanoma léntigo maligno que ya les voy a mostrar. El ABCDE es el que yo me imagino que habrán escuchado muchas veces. La regla del ABCDE es una regla clínica para determinar las lesiones que deben ser biopsiadas y que tienen riesgo de ser melanoma. Antes no se consideraba importante, está desde los 80, antes consideraban que todos los tumores que se ulceraran entonces eran riesgo de melanoma o de cáncer de piel, y a medida que se ha ido mejorando, digamos, la tecnología, la forma de histología de tomar las biopsias, hacer estos seguimientos con dermatoscopia nos permite hacer este algoritmo que tiene mucha sensibilidad. Vemos que entonces hay diferentes tipos clínicos de melanoma. Está el acral lentiginoso, el léntigo maligno, el melanoma de extensión superficial y el melanoma nodular. Estas fotos que les voy a mostrar son fotos de pacientes del instituto. Este es el melanoma acral lentiginoso, son lesiones que aparecen en las plantas y palmas, no en la superficie dorsal de los pies ni de las manos. Ese correspondería a un melanoma de extensión superficial o un nodular. Son lesiones que crecen de forma rápida. Hay algunos autores que lo relacionan con trauma, pero realmente esto no tiene significancia estadística ni una evidencia epidemiológica muy, muy fuerte. De hecho, en pocos meses creo que va a salir el artículo que estamos escribiendo con el doctor Acosta, que es el jefe del servicio acerca de melanoma acral lentiginoso, y estamos haciendo un estudio multicéntrico en varias ciudades del país para determinar la frecuencia y los factores de riesgo del acral lentiginoso. Esta es una lesión que no está en la palma ni en la planta, que está en la uña, por eso les decía, acral es
palmas, plantas y unidad ungueal. Esto es un melanoma que no está muy pigmentado, es un melanoma amelanótico, es decir, no tiene melanina, y uno no pensaría en un melanoma porque no le ve color. Pero es una lesión tumoral de crecimiento muy rápido que apareció en la uña. Otra zona es que, otra opción es que el acral lentiginoso se expanda hacia la zona dorsal, pero el origen de esta lesión es palmar. Esta es otra foto de un acral lentiginoso, esta es otra foto de un acral lentiginoso de la unidad ungueal, que este sí es pigmentado. Aquí vemos otra foto. Entonces, importante saber que hay que revisar las uñas de los pacientes. Los pacientes en los diagnósticos diferenciales pueden ser diferentes, por ejemplo, trauma, hematomas. Estos pacientes usualmente pueden iniciar así, con lesiones de hasta 7 milímetros. Entonces, toda lesión mayor a 7 milímetros en la planta del pie debe ser biopsiada, toda lesión pigmentada. Esto ya es un compromiso mucho más extenso, ahí el melanoma ya se le está metiendo al dedito y probablemente esté comprometiendo el antepié. Posiblemente el tratamiento para este paciente sea una amputación, evaluando las cadenas ganglionares. Este paciente seguramente ya tiene metástasis por como vemos este tumor muy ulcerado, muy tumoral, con mucha melanina, con áreas de sangrado y pues con un tamaño importantísimo. La pigmentación, cuando uno ve además una pigmentación periungueal, que vemos las líneas de pigmento en la uña, pero en los tejidos blandos adyacentes a la uña también vemos pigmento, nos debe hacer pensar en un acral lentiginoso. Estas lesiones con distrofias de las uñas y alteración en el crecimiento de las uñas, pigmentación así como tan difusa, lo debe hacer pensar a uno en un acral lentiginoso, y son pacientes que se deben remitir al dermatólogo. Esta uña negra con compromiso además de los tejidos periungueales a nivel distal, si ustedes ven en donde está como la cutícula, que es el pliegue ungular proximal, se ve completamente negro. Eso se llama signo de Hutchinson y es pues patognomónico de melanoma acral lentiginoso. El melanoma léntigo maligno son estas lesiones de crecimiento muy lento. Esto lo vemos mucho aquí en vendedores ambulantes o en pacientes que han estado muy expuestos al sol. Es una lesión que inicia como una mancha, pues un léntigo actínico, que son las manchas por el sol benignas, y que empieza a crecer de forma irregular y a cambiar el tono de su superficie, digamos. En estos estadios, por ejemplo, muchas veces se confunden con léntigos actínicos y no se hacen tratamientos, y los pacientes ya llegan a su fase infiltrativa, a hacer nódulos y tumores sobre esta lesión de forma más tardía. Ahorita nosotros no vemos mucho, estas fotos son viejitas, son de mis profesores, nosotros no vemos mucho léntigo maligno que se transforme a su forma invasiva, sino que la mayoría los diagnosticamos in situ. Entonces hay diferentes opciones de tratamiento para estos léntigos, y digamos que su comportamiento biológico es un poco más benigno que el melanoma acral lentiginoso. Muchos de los acrales nosotros ya los diagnosticamos cuando tienen compromiso metastásico. Aquí vemos que esta mancha, por ejemplo, es muy irregular. No es el café clarito del léntigo solar normal, sino que vemos algunas áreas que son más pigmentadas, y en la superficie nódulos, que eso nos harían pensar en que esta lesión ya está haciendo compromiso más profundo e invasor. El melanoma de extensión superficial es menos frecuente en nuestro medio, es más frecuente, digamos, en los pacientes. Si uno habla de razas, yo odio hablar de razas porque para mí toda la piel es linda y es igual, pero en fototipos, digamos, en los pacientes morenos, oscuros, es más frecuente el acral lentiginoso. En los pacientes muy blanquitos es más frecuente, por ejemplo, el de extensión superficial. Son lesiones de crecimiento rápido, de aparición reciente, que son muy asimétricas. Ya vamos a ver el ABCD para poder evaluarlo, que ustedes ven que no tienen primero que el pigmento es mucho más marcado, mucho más oscuro, y que no tienen como una simetría dentro de la lesión. Si uno parte esta lesión en dos, ve que un lado es absolutamente diferente al otro lado. Este es un melanoma de extensión superficial. Vemos un paciente que se da mucho el sol, que es evidente que tiene quemaduras y que ya tiene una lesión que está ulcerada. A veces se ve como azul.
son lesiones que tienen los bordes mal definidos, son bordes irregulares. Este es un ejemplo de una paciente femenina. Y el nodular, digamos, ya no aplica el ABCDE. En el nodular, ya les voy a hablar, lo tengo más adelante, del ABCD, son lunares, son tumores que tienen un crecimiento exofítico, por eso se llaman nodulares, crecen hacia afuera y hacia adentro. Entonces uno los ve chiquitos por el tamaño que son 6 milímetros, los que a uno en la piel, a excepción de las palmas y las plantas, lo harían pensar en una lesión maligna. Estos pueden ser de 3 milímetros, pero sí ser muy sobrelevados y ulcerados, y este es el que tiene el peor pronóstico. Esos pacientes hacen metástasis rapidito y se mueren muy fácilmente. Estas son otras fotos de pacientes con melanomas nodulares, en cuero cabelludo, que es pues una cosa ridícula. Uno no entiende cómo la gente logra llegar a esto, pero tiene mucho que ver con la remisión temprana, el sistema de salud, bueno, todas las trabas que tenemos desafortunadamente en nuestro medio. Estas son más ejemplos y más fotografías de melanomas nodulares. Si ustedes ven, son lesiones que si uno las parte en dos no se parece de un lado al otro, que tienen asimetría, bordes irregulares, más de 2 colores, el diámetro es mayor a 6 milímetros, en el nodular a veces no aplica lo del diámetro, y tiene una rápida evolución, ese es el ABCD. Entonces aquí les voy a explicar el ABCD. Se los he venido diciendo durante las fotos que hemos revisado, porque realmente son el acrónimo que uno debe tener en la cabeza. Entonces, A nos habla de asimetría, B de bordes irregulares, C de diferentes colores, D de diámetro mayor de 6 milímetros y E la evolución de la lesión. Entonces aquí vemos, como les estaba mostrando previamente, es la misma foto, una lesión absolutamente asimétrica. La asimetría habla de ejes. Si uno parte esta lesión en 2 o en 4, ve que nada se parece con nada, entonces esto es una lesión asimétrica. Otra, que es el B, los bordes irregulares, quiere decir que yo, por ejemplo, hacia el lado derecho de la fotografía veo como los bordes de la lesión están muy bien definidos y están muy regulares, y al otro lado los bordes ya no son tan netos ni tan lineales, sino que tiene como si se estuviera expandiendo. Los colores, pues esto es un léntigo maligno que tiene más de 3 colores. Uno esperaría, uno cuando hace dermatología empieza a hablar de pardos, que son los cafés, y existe desde pardo claro hasta pardo oscuro, azul, grisáceo y negro, que son los 3 colores que están predominando en este paciente, entonces que sean de diferentes colores. El diámetro que sea mayor a 6 milímetros, cualquier lesión de 6 milímetros, incluso los nevus, los lunares mayores a 6 milímetros ya se consideran un nevus atípico o un nevus que hay que hacerle seguimiento. Y la evolución es qué tanto crece o qué cambios se generan en el tiempo. Por ejemplo, esta lesión seguramente era plana, ha aumentado su tamaño, ha crecido y se ha ulcerado. Pues la detección temprana, el ABCD nos da la posibilidad de hacer detección temprana. Los tumores que están con estos criterios inicialmente, que uno no, como que les queda difícil de definir, son los tumores que, si se detectan a tiempo, pueden salvar vidas. Digamos que la diferencia entre la excepción a la regla del ABCD, como les estaba diciendo, son los melanomas nodulares y los melanomas amelanóticos, los que no tienen melanina en la superficie. Entonces, son lesiones elevadas, firmes. Se aplica el G de growing, que es un crecimiento rápido. Aquí vemos cómo el ABCD no aplica, el ABCD no aplica, pero sí aplica el E de evolución. El diagnóstico lo hacemos con la inspección visual o la dermatoscopia, con fotografías seriadas, sobre todo en los pacientes con muchos lunares. Yo no gano nada quitándole lunares y lunares a los pacientes que son muy lunarejos, y no le prevengo el riesgo de que haga un melanoma, porque estos pacientes no hacen melanomas sobre los lunares, sino que el hecho de tener más lunares le da más riesgo de que aparezca una lesión de novo, que sea un melanoma, y que se pueda confundir con los otros lunares. Entonces, para eso existe el signo del patito feo. El signo del patito feo es, por ejemplo, ver en este paciente que tiene tanto daño actínico que aquí se corrió un poco la foto, pero es la lesión justo que está por encima del recuadro, que es más oscura, más pigmentada, que es diferente de todas las demás.
el signo del patito feo es algo que nos funciona bastante bien. Esta es la imagen dermatoscópica, es nuestra herramienta de diagnóstico. Casi que ya todos le hacemos dermatoscopias, pero para lesiones pigmentadas tiene una sensibilidad y una especificidad que superan el 80%. Entonces, los pacientes con alteraciones a la dermatoscopia, que uno a veces ve los lunares como normales a la clínica, que no son asimétricos, que no tienen bordes irregulares, pero uno le pone el dermatoscopio y resulta que a la dermatoscopia tal vez sí es una lesión pues que claramente tiene patrones dermatoscópicos de melanoma. Los diagnósticos diferenciales, los más frecuentes son las queratosis seborreicas, que son estas lesiones benignas que les he venido mostrando, que aparecen en las áreas fotoexpuestas también, que son más queratósicas, que son las típicas verrugas, que aquí vemos una foto mucho más clara, que son estas lesiones cerebriformes, que la superficie es untuosa. A mí, digamos, de médica general, y eso que me gustaba la dermatología cuando hice mi rural, muchas veces veía queratosis seborreicas que me ponían a dudar. En ese momento no tenía dermatoscopio ni tenía toda la formación que tengo hasta ahora, solo me gustaba mucho la dermatología y leía mucho del tema. En alguna ocasión una lesión similar a una queratosis seborreica resultó siendo un melanoma y lo pudimos remitir de forma temprana. Las seborreicas tienen algo muy específico y es que tienen una superficie que si uno la palpa se siente como untuosa, como grasosa, como si uno estuviera tocando una mantequilla. Ese es un tip que funciona bastante bien y nos hace, digamos, relajarnos un poco en el sentido que estamos frente a una lesión benigna y no una lesión maligna. Este es otro diagnóstico diferencial, el granuloma piógeno, granuloma telangiectásico, son lesiones de muy rápido crecimiento que no son pigmentadas y que no lo harían pensar a uno en un melanoma amelanótico y que usualmente pueden incluso involucionar, aparecen más en los niños, en zonas de trauma, tienen el signo del collarete, que es ese signo alrededor, que parece literal un collar, alrededor de la lesión, y el signo del ojal, que la lesión es como de un diámetro menor en la base y aumenta su tamaño a medida que va creciendo como una bombita. Los léntigos solares, que eran los otros que les contaba que son lesiones benignas, que son las manchas por el sol, que aparecen en las personas que se han dado mucho sol en la vida. El carcinoma escamocelular in situ definitivamente es un diagnóstico diferencial para el melanoma amelanótico. El dermatofibroma, que son lesiones que son duras, que son sin pigmento y que si uno las palpa tienen algo que se llama el signo de la pastilla. Si uno pellizca una lesión de estas, esta lesión tiende a hundirse, ese es el signo de la pastilla y nos habla de lesiones benignas, que son los dermatofibromas. Y los nevus melanocíticos, sin lugar a duda, hay algunos que tienen múltiples colores, entonces eso lo pone a uno a dudar, sobre todo los nevus que están en las plantas o en las palmas de las manos y de los pies, que la única forma de establecerlo es haciéndole un seguimiento dermatoscópico. El pronóstico del melanoma no está tanto en el tamaño de la lesión como si lo era en el escamo celular y en el vaso celular. El pronóstico está determinado por el Breslow, que es la profundidad de la lesión, que tanto se están metiendo estas células tumorales en profundidad en la piel. La prevención entonces en el melanoma, además de evitar la exposición solar como en todos los tipos de cáncer de piel, es hacerse el autoexamen. Hay lesiones que aparecen en áreas que uno no se ha expuesto al sol. Sabemos que el melanoma sí, claro que se relaciona con la exposición solar, pero sabemos que también hay otros que no se relacionan mucho con la exposición solar. Entonces, importante hacerse el autoexamen de piel una vez al mes. Yo recomiendo a mis pacientes empelotarse literalmente frente a un espejo y verse todas las áreas que uno a vista simple no puede hacer. También es importante que los familiares ayuden, que se revisen las palmas de las manos y las plantas de los pies. A veces a los viejitos les queda difícil verse los pies y pues ayudar a nuestra familia y examinar a nuestra familia es una forma de prevenir o de hacer diagnósticos tempranos para mejorar obviamente el pronóstico de vida de cualquier persona que tenga un melanoma. Y eso es lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Aquí veo, una queratosis seborreica puede tener varios colores. Sí, definitivamente sí. Las queratosis seborreicas usualmente son pardas, son cafés, pero hay unas que son más negras. Y si el paciente es moreno, hay unas que son súper negras, negras literal, negro, el color negro, que lo hacen pensar a uno en un melanoma. Pero la superficie, el tiempo de evolución, uno normalmente cuando tiene una queratosis seborreica tiene otra por ahí al lado, algunas más pequeñas que otras, entonces es importante ver el contexto también. Si tú ves el signo del patito feo, es algo que nos ayuda muchísimo. Cuando un paciente tiene mucho daño solar, usualmente las queratosis seborreicas no sale una, sino salen múltiples. Entonces eso te ayuda un poco. ¿Pueden tener pigmento en el centro y no tener pigmento en la periferia? Sí, claro que sí. De hecho, hay algunas que tienen el pigmento súper em, em, como embolatado, digo yo, como que tiene muchos colores en una sola superficie. La aparición de lentigos solares en pacientes jóvenes y fototipos claros son un factor de riesgo relevante, claro que sí. Entre más, recuerda que el melanoma se relaciona mucho con la exposición solar en los primeros años de vida, en la infancia. Entonces, alguien con lentigos solares, por ejemplo, en la espalda, que eso lo ve uno mucho, pues es un paciente que de aquí en adelante debe ser consciente que ya tiene un daño solar acumulado, que debe estarse haciendo el autoexamen por si alguna lesión nueva le sale, y que debe cuidarse definitivamente del sol. Ahí, además del protector solar y de estar a la sombra, cuando uno tiene que hacer muchas actividades al aire libre, hay ropa que también tiene protección solar. Aquí hay una tienda que se llama Decathlon, que no sé si ustedes conocen, que vende artículos deportivos. Y en Decathlon venden ropa con protección solar, que son, no sé si han visto en la playa, que son personas que se ponen sus como bodies o camisas con protección solar, con cuello alto, que tienen unas telas especiales para que no se acaloren tanto. Y por aquí veo orden para aplicarse el maquillaje y el protector solar. Primero se aplica el maquillaje, primero el protector solar. Bueno, esto de skincare también me gusta mucho. En el cuidado de la piel, el orden siempre debe ser primero, pues la limpieza de la piel debe hacerse con limpiadores especiales libres de jabón para que no dañemos la barrera, digamos, lipídica que tiene la piel. Entonces se debe usar Sindex o limpiadores sin jabón. Entonces uno primero se limpia la cara o se lava la cara, luego usa su hidratante, luego el protector solar y después el maquillaje. Para la reaplicación durante el día, no importa si estás maquillada y quieres reaplicarte el protector solar, no tienes que desmaquillarte, no, es una ley. Lo ideal es reaplicar el protector solar durante el día y no se recomienda desmaquillarse. De hecho, dependiendo del protector solar que uses, hay unas preparaciones que son mucho más líquidas, que uno se pone encima del maquillaje y ni se nota. Obviamente, si te pones una base gruesísima, pues sí, hay que eliminar un poco de exceso, que es lo que no deberíamos todos tener una piel saludable y mostrarla sin tapar muchas cosas, más bien cuidarla para que se vea linda al natural.